Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, me alegra nuevamente hoy que podamos vernos en este estudio que estamos haciendo, en este recorrido tan hermoso por la Escritura. Y para los que por primera vez nos ven, estamos recorriendo el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver el libro de Reyes en sus capítulos 17, 18 y si alcanzamos un poquito más, pero bueno, quiero de pronto hacer memoria de lo que atrás estábamos viendo en cuanto a lo que fue, veníamos encajando con todos los reyes, ¿verdad? Entonces hicimos memoria del rey que estaba en el norte y el rey que estaba en el sur. Entonces recordemos que Asa estaba gobernando en el reino del sur y fue por 41 años. Aquí hay una consistencia en este reinado y hay un proceso interesante que Dios hizo con este rey, porque este rey, a pesar de tener a su padre, de tener a su padre y demás que le antecedieron, él fue un rey que fue conforme a la voluntad de Dios. Bien, acá vemos también en el reino del norte, entonces ya habíamos visto un pequeño recorrido de reyes que empezaron a aparecer muy fulminantemente, porque sus reinados no duran 2 o 3 años, y vemos como el único que sí se entronó durante 24 años, perdón, es el rey Omri, que tomó por la fuerza, ¿recuerdan? Tomó por la fuerza el gobierno del reinado del norte, y nos habla la palabra, la escritura, que él, antes de que su hijo Acab pasara a tomar este reinado, él compró una propiedad, y a Semer le nombra así un hombre, y para honrar al propietario anterior, dice que le construyó una ciudad en esta propiedad, ¿no? Seguramente era bien grande, y construyó la ciudad de Samaria. Ya es una palabra muy conocida, una ciudad muy conocida para nosotros, porque de Samaria vienen los samaritanos. Y pues en el Nuevo Testamento tenemos un encuentro interesante que tuvo Jesús con una samaritana, lo recuerdan, ¿verdad? Bien, ahora vemos, después de que Omri, que está allí, siempre el Señor empezó, la palabra era como la profecía, era igual. Por cuanto has hecho lo malo y le hiciste igual a la casa de Jeroboam, que fue la idolatría, y llevó al pueblo a pecar, entonces tus hijos y tu familia será toda desaparecida, muerta. Entonces esa era la misma profecía que se venía cumpliendo, y el que acababa, el que subía nuevamente al reinado, mataba a toda la familia del anterior. En ese orden de ideas, entonces tenemos como acá vemos a un Omri que ya termina su reinado y su hijo Acab le sucede en el trono. ¿Qué pasa con Acab? Acab es un rey, un hombre, digamos, pusilánime, un hombre que, a pesar de ser de conocer a Dios, de saber que debía honrar a Dios, él lo que hizo fue tomar la religión de su esposa. Y recordemos como decíamos en la clase pasada, su esposa fue la princesa, la hija del rey de los Sidonios, esta princesa Jezabel. Entonces Jezabel fue una mujer que mandó en el reino del norte prácticamente que todo lo que ocurría en el reino y lo que su esposo decidía era porque ella estaba detrás argumentando y haciendo, y fue la que se encargó de llevar aún más a la idolatría hacia la diosa Aserá. Entonces ella incluso levantó profetas que ministraran en el templo para adorar a esta diosa. Bueno, también en este libro la palabra nos narra cómo se levanta Elías, y Dios levanta a este profeta, porque ya prácticamente que los profetas
de Israel, los profetas que daban la palabra del Señor, los profetas que cumplían con dar la palabra, estaban siendo asesinados y estaban siendo perseguidos. Elías, Dios levanta a Elías como un hombre que amaba a Dios, un hombre que tenía claridad de la palabra de Dios. Y antes de que Elías hiciera su gran evento y su gran hazaña, la palabra nos narra un encuentro muy interesante que tiene Elías con una viuda. Y la palabra menciona cómo el Señor primero, antes de ir donde la viuda, dice que le dijo que fuera donde el rey Acab y le profetizara algo. Entonces Elías se presenta donde el rey Acab y le dice que no llovería durante 3 años. Durante 3 años esta palabra se cumpliría. Bien, luego de entonces de esta profecía que es dada a Acab, Elías regresa y dice que él regresó a un arroyo, menciona la palabra, y que el Señor hizo que los cuervos alimentaran con un alimento, con tortas, dice, con tortas, parece ser muy ricas, le traían a Elías y él tenía el arroyo para que tomara agua, para que bebiera. O sea, él tenía ahí la provisión, porque Dios estaba dando la provisión. Bien, ahora vemos cómo Elías, luego de esto, el Señor le muestra que debe regresar, y entonces lo lleva allí a un pueblo para un encuentro especial con una viuda. Y este suceso queda allí escrito muy, muy bonito, muy interesante, porque Dios nos muestra cómo Dios es el Dios de provisión y cómo Él se vale de muchas maneras, porque allí Dios trae provisión a Elías y trae provisión a esta viuda. Miremos la narración. Bien, dice que Elías llegó y que se presentó, dice el Señor le mostró que fuera donde una viuda exactamente, y él va donde esta viuda y le dice que por favor le dé agua, le dé un cántaro con agua. La viuda dice que le da el agua y lo reconoce como un profeta de Dios, como el hombre de Dios. Elías luego seguidamente le dice que le dé, lo alimente, que haga una torta para él y que lo alimente. Entonces la viuda le menciona su necesidad y dice que realmente ella solo tiene un puñado de harina y un poquito de aceite. Elías le dice tranquilamente, sí, antes de que la viuda le menciona lo siguiente, dice, ya estaba pensando en hacer este último poquito de harina en una torta, cocerla, darla a mi hijo y morirnos. Entonces Elías dice que tranquila, que no se preocupe, le da unas palabras que si tal vez alguno de nosotros lee, se muestra como que es Elías tan poco, digamos, empático, no tenía empatía por esa viuda, porque él dijo primero a mí, pero primero atiéndeme a mí y hazme de comer. Y no te preocupes, le dice a la viuda. Entonces la viuda sencillamente lo que hace es hacerle caso a Elías. Es otra cosa también curiosa, porque no sé si a nosotros nos llegara un hombre de Dios y nos dijera, pero yo solo tengo esta comida, sí, dámela a mí primero. Sí, lo haríamos. La viuda lo hace, se la da, hace la torta y se la da a Elías para que coma. Y la palabra menciona el milagro allí, muy hermoso para esta viuda, y es como dice que Elías le dice que de ahí en adelante hasta que llueva, la tinaja de aceite no dejará de dar aceite, ni donde ella tenía almacenada la harina, no cesará la harina que ella tiene allí. Y efectivamente así ocurre. La provisión para esta viuda nunca termina. Ella siempre, a partir de ese momento, tuvo alimento para dar a Elías, para alimentarse ella y para alimentar su hijo. Es un milagro bien hermoso. Y la palabra luego ya menciona en el capítulo 18 cómo dice que vino palabra de Dios nuevamente a Elías
perdón, aquí voy a hacer un alto, hay un suceso también que estoy saltando, y es el suceso de, dice que en ese tiempo se enfermó el hijo de la viuda, y que se enfermó y su salud se deterioró tan tremendamente, que en un momento dado el hijo de la viuda expiró, él murió. Y entonces la viuda dice que se acerca a Elías y le dice que por qué Dios ha hecho esto con ella, que si él vino a traer ese sufrimiento, vienes a descubrir mi pecado. Parece ser que la viuda tenía allí un pecado, ella sentía una opresión de algo que había, la Biblia no lo menciona, un pecado que ella tenía en su vida, y ella piensa que viene un castigo de Dios hacia ella, y por eso la muerte de su hijo, y por eso ha venido este profeta. Elías entonces dice que tomó al niño y lo subió al segundo nivel de la casa. Elías estaba hospedándose en la casa de la viuda, y dice que lo colocó en la cama en donde él dormía, y que oró al Señor y le dijo que por qué traía esto a esta viuda, que por qué hizo esto. Elías le preguntaba a Dios, y Elías entonces decide orar, y en su oración entonces le habla al Señor para que efectivamente el Señor traiga un milagro. Dice que él se colocó encima sobre el cuerpo de este niño, y puso su aliento, en su cara, sus manos, y en un momento dado el niño resucitó. Entonces dice que Elías lo tomó y lo bajó y lo entregó a la viuda, y le dijo que el Señor lo había sanado. Aquí creo que es algo tan especial lo que ocurre con esta viuda, ¿verdad? Imagínense, tal vez ella misma estaba creyendo, tenía una percepción de lo que era Dios y cómo obraba Dios, tal vez en juicio hacia ella, pero lo que ve es un Dios de misericordia, a pesar de que incluso ella misma había manifestado que tenía un pecado. Bien, luego de esto ya ocurren casi los 3 años que Elías había profetizado al rey Acab. ¿Recuerdan que habíamos mencionado que durante 3 años no llovería? Pues bien, entonces viene palabra de Dios a Elías, y el Señor le dice que vaya a donde Acab y que le diga que va a llover. Entonces Elías sale y dice que cogió un camino, y en recorrer de este camino sucede que la Biblia menciona cómo Samaria estaba sufriendo de hambruna había. ¿Por qué? Porque no había lluvia, porque si no hay lluvia no habían cultivos, no se podía cultivar, no se podía cosechar, era un desierto Samaria, y por eso había mucha hambre. De ahí que también esta viuda sufrió, ¿verdad?, las consecuencias del hambre. Bueno, pues Elías entonces dice que toma un camino y se encuentra con Abías. ¿Abías quién era? Era un hombre que amaba al Señor y que servía en el castillo del rey Acab. Y Abías estaba buscando de pronto pastos, porque era tal el sequedal que Acab le había dicho: vete por este camino y yo por este otro, vamos a buscar pastos a ver si salvamos algo del ganado. Entonces Abías estaba buscando un terreno donde pudieran traer a pastar al ganado. Pero entonces tiene un encuentro con el profeta Elías, y Elías le habla a Abías y le dice, bueno, seguramente se saludan, y Abías dice que se inclina su rostro en tierra y le dice: hombre de Dios. Entonces reconoce a Elías como el profeta, y allí Elías le dice entonces: por favor ve donde el rey Acab y dile que yo quiero, que ya va a cesar de llover y yo quiero hablar con Acab. Entonces Abías le dice: mi señor, ¿qué he hecho contra ti? Tú no sabes que yo amo al Señor. Yo guardé a 100 de los profetas que la reina Jezabel quería matar, los guardé uno en una caverna, 50, y otros 50 en la otra, y yo los escondí. Y ahora quieres que yo vaya y le diga a Acab que tú te vas a presentar. ¿Quién sabe Dios en sus designios a dónde te irá a llevar?
Abías no creía que Elías se le iba a presentar al rey Acab, pero Elías le da nuevamente la tranquilidad y le dice: ve con el rey, con tu señor, el rey Acab, y dile que esta tarde estaré yo allí. Entonces Abías, dándole la palabra de Dios, Elías, él se va y entonces tiene su encuentro con el rey Acab y le menciona lo que Elías le ha dicho. Entonces, dentro de lo que le mencionó fue que reuniera a todo el pueblo en el monte Carmelo y que allí, con los profetas de Baal, que allí él se iría a presentar. Entonces, este es un suceso que Acab estaba habido por tener, porque Acab y Jezabel lo querían matar, porque era la piedra en el zapato, era tal vez uno de los profetas que faltaba matar. Bueno, llega el momento, la tarde, y allí es donde se encuentra Elías, entonces en el monte Carmelo, con los profetas de Baal, dice que habían 450 profetas de Baal y 450 profetas de la de la diosa Aserá, y que allí se presenta Acab entonces con el pueblo. Y viene este suceso tan tremendo, tal vez uno de los sucesos más, interesantes y como dramáticos que le ocurre a uno de los personajes de la Biblia. Aquí entonces Elías toma la vocería y dice que se dirige al pueblo de Israel y le dice, los exhorta y le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a seguir dudando? ¿Hasta cuándo van a creer en verdad que el Dios de Israel, que Dios es nuestro verdadero Dios? Y dice entonces, se dirige a los profetas de Baal y les dice: ustedes, hoy vamos a saber quién es el verdadero Dios. Construyan ustedes un altar a su Dios y yo construiré el mío, y ustedes tomemos 2 bueyes, ustedes escojan su buey, y dice, y preparen el altar para ver cuál de los 2 dioses responde con fuego en el altar de sacrificio. Entonces dice que allí los profetas de Baal empezaron a gritar y gritar y eran como locos, y ellos invocaban al dios de Baal, al dios Baal, e invocaban a diosa Aserá, y ellos gritaban y gritaban, y que llegó el mediodía, y dice que Elías, tal vez se me ocurre cuando leo esa palabra, como que Elías dicen: ¿por qué no gritan más duro? Tal vez su Dios esté durmiendo. Entonces se burlaba Elías de estos profetas, porque no había ninguna señal de que Baal o Aserá respondieran. Bien, luego de todo esto dice que era después de que Elías se burla de ellos, entonces estos profetas empezaron, como ocurría en todas estas sesiones como de invocación, ellos cogían cuchillos y se sajaban los cuerpos y chorreando, dice, sangre todos. Nada ocurrió. Entonces Elías dice: bueno, ahora es mi turno, y dice que Elías preparó el altar, porque dejaron el altar vuelto nada, el que él preparó. Coloca 12 piedras como señal de las 12 tribus de Israel. Él coloca el sacrificio, el sacrificio que iba a haber, lo taja, lo pone en el lugar, y dice que hizo redondeó el altar con una zanja que cabían como 15, era bien hondo, dice que una zanja profunda hizo, en medidas de cereal, dice que la mide, y alrededor hace esta zanja y coloca, vienen y ponen como, digamos, baldados de agua, tinajas de agua, dice que 1, 2, y coloquen otra, 3, llenó todo de agua, la zanja, todo el lugar, lo llenó de agua Elías. Y entonces luego dice, y les dice, refiriéndose al pueblo de Israel, dice: vamos a ver si
Dios, ustedes conocen al verdadero Dios, y les dicen que sí, Dios es el que existe, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, dice Elías, es el que va a mostrar que Él es Dios. Y si ustedes al fin se deciden a adorarle a Él, y sabrán que yo soy un enviado de Él, si Dios responde, y yo estoy cumpliendo los designios de Dios. Eso es lo que dice Elías en su oración. Y entonces ora al Señor para que caiga fuego, y dice que viene un fuego que lambe todo y quema todo el sacrificio y quema el lugar y deja todo en cenizas. Incluso dice que secó esa zanja que Elías había preparado. Aquí dice que todo el pueblo adoró al Señor y cayó de rodillas y manifestaron que conocen quién es Dios en Israel. Y Elías inmediatamente se refiere a Acab y le dice: ve y coge y ve a tu castillo, a tu casa, y come y bebe, porque ya se acerca la lluvia. Este es lo que sucede aquí en esta narración del capítulo 18, y vamos a entrar luego más adelante qué sucedería. Quiero cerrar haciendo una reflexión, hermanos. Quiero decirles que no necesariamente la voz del pueblo es la voz de Dios, ese dicho que ha hecho tanto daño. No necesariamente cuando la masa de gente esté confirmando hechos, acciones, elijan a alguien, digan sí, ese es el pueblo, existe la razón. Aquí había ocurrido algo, la palabra de Dios había sido mitigada, había sido acallada. Todos los profetas habían sido muertos por Jezabel. El único que quedaba era Elías. Y él permaneció firme y atendió al Señor. Hoy pasa lo mismo, hermanos. Hoy las mayorías están decidiendo, las mayorías, tiene que haber una democracia, que las mayorías deciden que este es el mejor, el nombramiento, no necesariamente, esa es la voluntad de Dios. Y te digo a ti, hermano o hermana que me escuchas, o tú que hasta ahora me estás viendo por primera vez, hoy la gente va escuchando y oyendo y creyendo que lo que están decidiendo y por quién tomando caminos es lo que debe ser, porque así lo decide la mayoría, porque así lo deciden. Todo esto que nos lleva a la pluralidad, a los derechos humanos, todo lo que nos lleva, ¿saben? Hoy a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Hoy muchos han puesto como cosas buenas en aras de ciertos grupos, que eso está bien, eso es bueno, pero las pocas personas que no estamos con esa masa somos juzgados y somos nosotros los malos. ¿Qué estás pensando hoy? ¿Hoy estás siendo llevado por la masa? No necesariamente. Pregúntale a Dios. Hay muchos que se están levantando con una voz y están siendo acallados, como una Jezabel, como el reinado de Acab, que no están en lo cierto. Nosotros tenemos la razón. Es una alerta, hermanos, lo que ocurre aquí y lo que ocurre en Elías. Damos gracias a Dios por este tiempo. Me alegró mucho que estuvieran con nosotros. Viene la predicación del pastor Gregorio. Interesante, el domingo pasado tuvimos al hermano David Pavón y él empataba casi que con este domingo la enseñanza de Elías. Si usted no ha visto esa predicación, véala. También hoy la enseñanza de los niños, no deje de conectar a los niños para que vean la enseñanza. Padres, es tiempo de sacarlos de esa masa a nuestros niños para que empiecen a discernir el bien del mal. Ponlos a mirar la escuela dominical.
Está muy linda el día de hoy. Bien, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por mostrarnos cómo muchos incluso, dice la palabra que aún los escogidos serán engañados. Y es cierto. Ayúdanos a discernir, a no ser parte de la masa, a que no nos lleven, Señor, como en una multitud, a escudriñar la palabra, tu escritura, que allí está lo profundo de la verdad. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Preparémonos para la alabanza, hermanos. Dios les bendiga. Hola iglesia, para mí realmente es un honor estar una mañana más acompañándolos en este tiempo de adoración y alabanza. Y si en esta mañana usted se siente cansado, si usted se siente afligido, si usted se siente estresado, levante sus manos al cielo, levante su voz al cielo, porque Dios está atento a escuchar lo que usted tiene para decirle. Él está atento para escuchar nuestro clamor. Por eso en esta mañana lo invito a levantar sus manos en alto y adorar y exaltar el nombre del Señor con nosotros. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy. ¿A quién? Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Bueno, y esto se pone cada vez mejor. Yo sé que muchos han escuchado esta canción, esta alabanza. Es un clásico, pero es sabroso. Vamos a gozarnos. Sus palmas. Recuerden que Cristo ya venció y dice: venció. Cristo venció. Venció. ¿A quién? Al diablo en la cruz. Una vez más. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Y decimos: Él es Jesús, Hijo de Dios, y Él en nadie se puede perder. Él dijo que es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció con alegría. Cristo venció. Ahora no los escucho ustedes. Venció. ¿A quién? Al diablo en la cruz. Vamos a esas voces. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Yo estoy demasiado feliz porque Cristo ya venció. Nos han hecho creer que esto es una batalla y sí, tenemos luchas, pero Cristo ya venció. Y ahí vienen de quién es la victoria, de nosotros, así que vamos a disfrutar. Cristo ya venció, en esa cruz nos entregó la salvación, ese perdón y adiós. ¿Quién venció? Venció. Cristo venció. Vamos, parceros. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Cristo venció. Venció. ¿A quién? A toda potestad.
alegría. Y no sé ustedes, familia, pero yo estoy tan agradecido con Dios por todo lo que Él hace en mi vida. Ni siquiera por lo que me da, porque son cosas materiales. Pero cuando le digo, Dios, no doy más, ya no puedo más, necesito tu ayuda, Él responde con la Biblia, con una persona, con un abrazo, hasta con comida. Así que vamos a cantarle. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. ¿Y por qué? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así que cuando estés en el piso, si necesitas de Cristo, dile, Señor, aquí estoy. Necesito que hagas algo nuevo, necesito que me abraces, necesito provisión, necesito que estés conmigo. Vamos a cantarle. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Oh, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y nos gozamos solo en ti. Necesito un poquito de ti, Jesús. Necesito más de ti, oh, Jesús. Necesito más de ti. Y los dejo con una predicación que sé que va a ser de alegría, de poder y sobre todo muy especial. Bendiciones. Muy buenos días, amados amigos y hermanos. Una vez más nos reunimos para meditar la palabra del Señor. Ha sido muy hermoso el tiempo que recorremos durante cada culto, los domingos, esas tardes con los niños, la iglesia infantil. Felicitaciones, padres, por conectar a sus hijos para que vean el servicio. No pasan 15 minutos, pero allí quedan principios fundamentales acordes a su edad, acordes a su necesidad. Estamos siendo guiados por el Señor en este tiempo, como lo hemos venido haciendo, como hemos venido suplicando su presencia. También felicitaciones por estar allí en línea para escuchar la palabra en la escuela dominical que el Señor nos da a través de mi esposa. Qué manera tan especial en que se va narrando la escritura allí. No es un estudio teológico, no es un estudio doctrinal. Se está narrando la escritura tal cual está escrita, animándonos a que nosotros profundicemos en su lectura. Ahora, luego de haber terminado este hermoso tiempo de alabanza, vamos a orar y colocar delante de la presencia del Señor esta enseñanza. No sin antes expresarle gratitud al hermano David Pavón por la enseñanza del domingo pasado. Qué principios tan fundamentales que nos ha dejado el Señor allí. Si usted no ha visto esta enseñanza, véala, ahí está conectada en nuestro canal de YouTube y compártala con sus amigos. Creo que estamos necesitando todos de la palabra fresca del Señor. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de Marcos y vamos a continuar viendo esa faceta de Jesús que no es solo el que enseña, pero que viene a aspectos mucho más preponderantes, en donde manifiesta todo su señorío, su autoridad, su poder. Todo lo ha venido manifestando allí de una manera muy crucial. Por lo tanto, vamos a disponer nuestros corazones. ¿Qué tal si usted allí me acompaña en una oración? Cerramos juntos nuestros ojos, lo cual nos permite seguramente concentrarnos más en lo que vamos a estar diciendo al Señor en oración. Padre bueno, muchas gracias te damos en esta mañana por ese privilegio que tenemos de acercarnos delante del trono de la gracia
escuchar tu voz, tu palabra una vez más. En esta predicación, Señor, colocamos este tiempo delante de ti, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, conectados contigo, Señor, ansiosos de saber más de ti y de poder vivir más conforme a lo que tú nos enseñas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a mirar 3 aspectos de un mensaje que he titulado Jesús más que un sanador. Y esto, ¿cómo es de importante? Porque el Señor no solo estaba manifestándose allí, y cuando vino a la tierra se manifestó con sanidades, con liberaciones, intervenciones tan especiales a la necesidad del ser humano, pues Él no solo veía, sino que sentía compasión por los necesitados, pero no solo se limitaba a ver y a sentir, sino que actuaba conforme a la necesidad que se presentaba en cada uno de ellos. Un Jesús en quien usted y yo podemos seguir confiando, porque Él es el mismo ayer, hoy y lo seguirá siendo por los siglos. Inmutable, no cambia, y su amor, su misericordia, su bondad nos siguen asistiendo cada día. Pero vamos a mirar cómo lo que para nosotros es la necesidad tal vez más importante, no quiere decir que para Él lo sea menos. También es importante, pero nos hace ver necesidades más contundentes, más fuertes, más relevantes, que necesitamos conocer y sobre la cual hoy tanto usted como yo tendremos que tomar decisiones. Comenzaré con el primer punto. Ese Jesús que es más que un sanador, es aquel que nos da a conocer la palabra de Dios. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, los versículos 29 al 31, que en esos 3 versículos nos dice lo siguiente el Señor. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le fue la fiebre y ella inmediatamente se puso a servirles. Encontramos en esta palabra al comienzo lo que el Señor estaba haciendo. Tan pronto como salieron de la sinagoga. ¿Qué hacía Jesús en la sinagoga? Bueno, además de participar de todos los actos que allí correspondían, especialmente Él se centraba en la enseñanza de la palabra. Él ya había tomado autoridad de la palabra, y allí, frente a maestros de la ley, frente a los sumos sacerdotes, al sumo sacerdote, a los sacerdotes, a rabinos, a toda la autoridad eclesial, Él, por la llenura y la presencia del Padre en su vida, tenía esos momentos de enseñanza, tanto para ellos como para quienes allí se congregaban. Jesús enseñando la palabra, porque Jesús no solo vino a sanar, no solo vino a atender nuestras necesidades, Él vino a dar a conocer al Padre a sus discípulos. Cuando uno de ellos le dijo, Señor, y lo encontramos en el Evangelio de Juan allí, esa narración cuando le dice Felipe, Señor, danos a conocer al Padre y con eso nos basta. Y Él dijo, tanto tiempo habéis estado conmigo y no le conocéis. El que me conoce a mí, conoce al Padre que me envió, dijo Jesús. Con lo cual entendemos claramente que conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Y aquí Él estaba dándolo a conocer. Y cuando iba a la sinagoga fue a eso. Y parte de lo que está dando a conocer lo encontramos también acá, cuando dice la Escritura que sale de enseñar la palabra y se va con esos discípulos. Se va con Jacobo, se va con Simón, con Juan y con Andrés, 4 de sus discípulos, y van a casa de Simón. La suegra de Simón se encuentra enferma, tiene fiebre, pero el Señor la levanta, la toma de la mano, la acompaña a levantarse, e inmediatamente tanto la fiebre cesa, como ella, una mujer, como muchas mujeres hoy en día, que en medio de las enfermedades no alcanzan a recuperarse cuando ya están sirviendo, ella inmediatamente se puso a servirles. Esto es importante porque vemos a Jesús actuando a un nivel ya superior. ¿Cómo vamos a ver este Jesús? Él sana a esta mujer, pero luego, unos versículos más adelante, 3 versículos después, en Marcos encontramos cómo se nos narra que Jesús sanaba a multitudes enteras. Y allí entonces nosotros vemos cómo ese Jesús no solo tiene la capacidad de llegar a su casa, a atender su necesidad,
de una manera personal, a la necesidad de su ser querido, de una manera personal, sino que también es un Jesús de multitudes y Él quiere intervenir en la vida de multitudes, Él quiere intervenir en su vida, Él quiere intervenir en nuestra ciudad, Él quiere intervenir en nuestra nación. Él ha venido a traer el reino de Dios a este mundo. Y allí en el capítulo 2, en virtud de lo que estaba sucediendo con Jesús, en el versículo 12 encontramos cómo la muchedumbre se asombraba y al observar eso decían, esto es algo tremendo, jamás habíamos visto cosa igual. Esto es importante que lo tengamos en ese contexto, jamás habíamos visto cosa igual, dicen allí los que estaban observando esto. Pero así como estamos viendo a aquel que da a conocer la palabra, no solo vino a sanar, sino a dar a conocer la palabra, aspecto sobre el cual es importante que usted reflexione. Bueno, yo me estoy acercando a Jesús, me estoy acercando al Señor únicamente por mi necesidad. Estoy clamando porque me saque adelante de esta crisis económica, de este problema en la empresa, de aquellos empresarios que están viendo cómo la misma situación económica está llevando a cerrar empresas, a sacar empleados, sus ingresos han menguado. Aquí los empleados que están viendo cómo sus ingresos disminuyen, está en riesgo su trabajo, la salud, en donde la enfermedad está agobiando, las relaciones interpersonales que se han deteriorado, aún ministros que han flaqueado en este caminar, en este trasegar, en estos 90 días que estamos cumpliendo de cuarentena, de pandemia, en donde las cosas han cambiado de una manera tan determinante. Nos acercamos a ese Jesús únicamente para eso, para que restaure a mi hijo de las drogas, para que lo saque adelante, para que se cumplan sus sueños de sus estudios por fuera, para que nos prospere. ¿Qué estamos buscando de Jesús? Pues ¿sabe una cosa? Aquí el Señor está diciendo que Él no solo viene a eso, sino que también viene a enseñar la palabra. Y usted y yo estamos llamados no solo a verle a Él actuar, sino a escuchar su voz y a escuchar sus enseñanzas que han quedado plasmadas aquí en la Escritura. Pero en segundo lugar, Jesús, más que un sanador, es aquel que no se desvía del propósito del Padre. Mire lo que dicen los versículos 35 al 38 del capítulo 1. Muy de madrugada. Esto aconteció después de que Él sanó multitudes. Y venían personas en procura de la sanidad, fue a descansar y luego al amanecer, dice allí, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Y Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Podríamos hablar de varios aspectos importantes aquí en estos versículos, como por ejemplo el Señor salía a solas a orar, como Él de madrugada lo hacía. ¿Lo hace usted? ¿Procura sus tiempos a solas con Dios? ¿Lo hacemos nosotros? Como Él, siendo el Hijo de Dios, tenía esa estrecha relación con el Padre, y eso nos demanda a nosotros como ministros del Evangelio, como cristianos, a emular ese ejemplo de tener ese tiempo de intimidad, de madrugada con el Padre, allí en donde usted también tiene esa posibilidad de congregarse conjuntamente con nosotros en este amanecer con Dios que tenemos a diario de 7 a 7:45 de la mañana. Mire este Jesús allí, cómo se va manifestando. Pero no me quiero detener allí, quiero más expresar lo siguiente. Él se había retirado y sus discípulos salieron a buscarlo. Ellos no sabían dónde estaba. ¿Sí? Él no se ponía a estar con sus discípulos, vamos a orar todos, no. Él tenía sus tiempos a solas con el Señor. Y allí los discípulos luego buscaron, lo encuentran y le dicen, ¿qué pasa, Señor? Todo el mundo te está buscando. ¿Quiénes lo buscaban? Los que estaban necesitados de sanidades, de liberaciones, los que tenían alguna necesidad específica, querían buscarle y le estaban buscando. Pero contrario a lo que esperaríamos de este Jesús, contrario a lo que de pronto podríamos pensar, ocurre algo que rompe todo pensamiento. Miren lo que dice acá. Lo natural sería que Él dijera, vámonos entonces a atenderlos a ellos. Tanta necesidad había en esa aldea. Pero Él dice, no, vámonos a otras, no a otra, a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Esto es fundamental. Él no dijo donde también pueda sanar, donde también pueda liberar, donde también pueda atender necesidades. No, donde también pueda predicar. ¿Por qué?
porque el propósito del Padre para el cual Él le envió era ese. Dice, porque para esto he venido. Jesús no estaba interesado en las cantidades, como muchos a veces podemos estar allá ocupados, no, cuántas personas están viniendo, cuántos se congregan, cuántos... No, Él no estaba preocupado. Él estaba por la calidad de la respuesta de las personas frente al mensaje de salvación que estaba trayendo. Y cuando vamos a hablar de eso, es que viene, ese Jesús que viene a cumplir el propósito del Padre y dice, a predicar es que debo venir a otras aldeas, nos lleva esto a reflexionar qué era ese predicar de Cristo. Les invito a que nos devolvamos unos versículos atrás en el mismo capítulo 1, los versículos 14 y 15, que dicen lo siguiente. Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Qué anunciaba Él? Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de los cielos está cerca. Y dos cosas pide: arrepentíos y creed las buenas nuevas. Voy a repetir estos dos versículos, porque me parece que son el centro, el corazón de todo. ¿A qué vino Jesús? Pregúntese usted, ¿se ha preguntado alguna vez a qué vino Jesús? A esto. Él vino aquí, a esto. A predicar las buenas nuevas. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de los cielos se acerca. Arrepentíos y creed las buenas nuevas. Entonces aquí encontramos dos aspectos. Uno, arrepentíos, y el otro, creed las buenas nuevas. ¿Qué significa arrepentirse y qué significan las buenas nuevas? Bueno, arrepentirse implica invertir el curso de algo. Si usted iba para el norte, implica inmediatamente un giro de 180 grados, no hacia el oriente, no hacia el occidente, sino hacia el sur. Eso es el arrepentimiento, un giro completo, invertir el curso, alejarse de algo. Implica alejarse de aquellas cosas que para el Señor no están bien en nuestras vidas, para nuestras vidas, que no son agradables a Él. ¿Qué hoy el Señor le está diciendo a su vida en cuanto al arrepentimiento? ¿Qué cosas está viviendo, está pensando, está sintiendo, está haciendo? ¿Qué hay allí sobre lo cual el Señor le está diciendo, pero no te detengas, da un giro de 180 grados para odiar eso y para acoger? No es solamente dejar a un lado lo que no es agradable a Dios, sino adoptar lo que Él ama, lo que para Él es agradable. Eso es lo que es grato para sus ojos, mis hermanos. Eso es lo que significa arrepentirse. Y en cuanto a las buenas nuevas, aquí nos encontramos entonces con qué significan buenas nuevas. Buenas nuevas significa evangelium. Es la palabra que en griego es evangelium, que está conformada de dos palabras. Evangelium, significa feliz. Gelium, noticia. Y ángelos, sí, ángelos, los que llevan noticias. ¿Qué noticias? Noticias felices. Y hay algo que seguramente algunos de ustedes lo sabrían, pero permítame decirle que la palabra evangelio no surge con el Nuevo Testamento, no surge allí con la palabra de Dios. Evangelio era una palabra utilizada en los tiempos del Imperio Romano, y cuando se decía evangelium, buenas nuevas, significaba eso. Evangelium, 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 buenas nuevas, noticias buenas, eso significaba. Y el que llevaba ese mensaje, ¿sí?, pues era muy bien recibido porque algo había pasado. Por ejemplo, el imperio había logrado derrotar a otro enemigo. Y entonces llegaba este que venía anunciando, triunfamos, tuvimos victoria. Eso era evangelium. Y aquí en la palabra del Señor se toma esa palabra para hablar de las buenas noticias. A eso hace referencia. Entonces son noticias que traen gozo. Y el Señor, vuelvo y repito lo que dice allí, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el evangelium. Creed las buenas nuevas. Creed noticias de gran gozo. Estas noticias son noticias de gran gozo. El evangelio era una noticia de un acontecimiento que había cambiado el sistema de una manera significativa. Y eso es lo que el Señor vino a hacer. A cambiar, a transformar, a romper, a traspasar nuestras vidas. Una vida que teníamos sin Él, a una vida llena del poder del Espíritu Santo, por su presencia, por recibirle como Salvador, como Señor en nuestras vidas. Viene el proceso de transformación, y allí es donde comienzan a gestarse noticias buenas, felices noticias de todo aquel que andaba apartado del Señor. Hoy camina con el Señor y comienza una vida nueva.
Pero no solo eso. ¿Qué es lo que más nos trae allí? Recordemos qué es lo que se rescata allí. Génesis 1 y 2 nos muestra esa noticia. ¿Saben? Que en Génesis 1 y 2 nos muestra cómo nosotros fuimos creados por el Señor. Usted lee el capítulo 1 y 2 y es lo perfecto de Dios para la humanidad. Allí el Señor formó todo perfecto. Por eso cuando Él terminó la creación, dice la Escritura que en el séptimo día Él reposó. Pero Él dijo, cuando había terminado todo lo que había formado, todo lo que había creado, dice la Escritura, y vio Dios todo lo que había hecho, y vio que era bueno y bueno en gran manera. Allí el hombre tenía a Dios como rey. Allí existía una perfecta comunión del hombre y la mujer con Dios, de Dios con el hombre, de Dios con la mujer y del hombre con la mujer. Una comunión y una relación perfecta con la creación, con los animales, con las plantas, con todo lo que el Señor le encomendó al hombre. Todo era perfecto. Pero entró el pecado. Y aquí es donde el ser humano determinó que él sería el rey de su propia vida, que no se dejaría gobernar por Dios. Y en Génesis 3 encontramos cómo Satanás tentó al hombre y a la mujer. Allí comenzó con la mujer y le cautivó su corazón, sus sentidos. Y dice la Escritura que él le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de este fruto? No, sabe Dios que el día que comas de este fruto seréis como Él. Y entonces el hombre quiso ser como Dios. Ya no era el rey Dios, ya él quería ser el propio rey de su vida. Y allí vino el pecado. Pero el Señor dice, he venido a traer buenas noticias. Y esas noticias son de salvación. El reino de Dios se ha acercado. Se va a restaurar lo que estaba perdido. Jesús más que un sanador. Vamos a dejar por hoy ahí en estos dos puntos. El próximo domingo estaremos viendo esa tercera enseñanza que nos muestra Jesús más que un sanador. Hoy hemos visto que Jesús más que un sanador es aquel que nos da a conocer la palabra de Dios. Y es importante que en este instante de cierre de este tiempo que estamos teniendo, reflexionemos. Estamos acudiendo a un Jesús solamente para que nos atienda a nuestras necesidades, pero somos renuentes a escudriñar la palabra, a escuchar sus enseñanzas, a vivirlas. Jesús está interesado en su necesidad, pero Él sabe que hay una necesidad más profunda. Es para mí interesante saber cómo en varias ocasiones que estoy orando por enfermos, que estoy orando por necesidades de diferentes personas, y les invito a que se unan a nosotros, a que lean la palabra, a que mediten en la palabra, a que se unan a los tiempos de oración, pero hay renuencia a ello. Y me pregunto, ¿cómo se sentiría Jesús? Esto no es porque, ay, pobrecito Jesús, ¿cómo se sentiría de mal? No. Es algo interesante saber, mis hermanos, que Jesús sabe que la más profunda necesidad que tenemos tiene que ver con Él y lo que ha prescrito en su palabra de Dios. Y también vimos a este Jesús más que un sanador, que es aquel que no se desvía del propósito del Padre y vino, como Él dijo, no estaba allí interesado en cantidades, no, Él estaba en la calidad de la respuesta de las personas, porque Él dijo, no he venido solamente a sanar, he venido a predicar la palabra. Había mucha necesidad allí en esa aldea. Había mucha necesidad en nuestras aldeas, pero Él no dijo, vamos a terminar de sanar aquí enfermos, no. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos movemos del lugar donde nos encontramos porque creemos que ahí somos indispensables y decimos, no, es que en esta localidad, en este barrio, hay tanta necesidad que podría vivir 5 veces la vida que tengo y no habría cómo cubrirla? Pero el Señor tenía claro el propósito. Él venía a predicar la palabra y desde luego también a atender las necesidades, pero lo fundamental, a dar a conocer el reino. ¿Y usted cómo está recibiendo esto? ¿Está siendo receptivo a lo que el Señor está haciendo? Al evangelio del arrepentimiento, al evangelio de cambiar de vida y al recibir las buenas nuevas de salvación. Hoy es una mañana en la que puede tomar una decisión por Cristo. Vamos a continuar viendo más adelante ese mover de Jesús de una manera maravillosa, mostrando la necesidad más profunda del ser humano. Pero por ahora creo yo importante decirle, ¿cómo va a tomar usted esta palabra? ¿Satisfecho con que su hogar ya fue restaurado? ¿Satisfecho, satisfecha porque ya su economía está restaurada? ¿Satisfecho porque esa enfermedad que le agobiaba ya de ella fue liberada? ¿Satisfecho porque ese hijo que se fue mal ha vuelto? ¿Satisfecho porque su empresa empezó otra vez a levantarse? Permítame decirle que usted debería estar muy insatisfecho. El paralítico
salió perdonado y sanado. No solo sanado, salgamos también perdonados de nuestros pecados. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, porque en tu infinito amor sabías que serían tantas las afugias que pasaríamos que perderíamos la perspectiva de nuestra más importante necesidad. Y enviaste a tu Hijo Jesús y has dejado tu palabra para recordarnos eso. Gracias te damos por las oraciones que ya han sido respondidas, incluso por aquellas en las que aún tenemos pendiente saber cuál va a ser el designio final. Muchas gracias, Señor. Hoy reconocemos que necesitamos profundizar en el conocimiento tuyo a través de tu Hijo Jesús, a través de tu palabra, y una vez más nos comprometemos, Señor, a buscar más que al sanador, al Señor de señores, aquel que ha prometido la vida eterna para quien le sigue. Hoy, Señor, yo te pido por aquellos que han estado viviendo su vida de una manera independiente, que han dicho, no necesito de Dios, pero que hoy comprenden que Jesús les ha hablado a lo más profundo de su corazón. Tu Espíritu Santo les ha reconvenido a volver su corazón a ti. Y hoy te pido por ellos, Señor, para que al hacer una entrega a ti, ellos puedan ver mucho más allá de lo que hasta ahora veían, según su necesidad. Si usted ha sido tocado por el Señor en esta mañana y ha sido como cuestionado, como redargüido acerca de esa necesidad más profunda, le invito a que haga esta oración conmigo. Padre Santo, en esta mañana reconozco que soy pecador y arrepentido te pido perdón por mis pecados. Recibo a tu Hijo Jesús como el Salvador de mi alma y lo reconozco como el Señor, a quien yo he de acudir en todo momento para seguir cada paso de mi vida. Como ese paralítico que salió sano, pero que lo más fundamental, salió perdonado. Hoy te doy gracias, Señor, porque sé que tú has perdonado mis pecados. Me comprometo, Señor, a buscar de ti cada día más. Amén. Le invito, próximo domingo, 10 de la mañana, y no olvide, esta tarde a las 4 de la tarde, los niños, 15 minutos, papá, conéctelos. Va a ser un tiempo muy especial. Dios les bendiga. Hasta pronto.